tiene como título, Seamos agradables a Dios. Y vamos a leer Juan 8:29. Escuchen esta palabra maravillosa. Porque el que me envió, decía Jesús, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Qué bendición! El Hijo de Dios, el que tenía poder para hacer lo que él quisiera, él obedecía a su Padre y hacía lo que le agradaba, como dice en su palabra. ¡Qué bendición! Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo cada día, agradar a Dios. Cuando agradamos a Dios, estamos agradando también a nuestro prójimo. Y ellos ven en nosotros la calidad de vida que Dios nos da a través de Jesús cada día. Una vida que realmente todos quisieran tener y van con curiosidad y nos preguntan, ¿qué es lo que tú tienes, que tu vida es diferente a la nuestra? Y ahí nosotros, con el poder del Espíritu Santo de Dios, hablamos lo que realmente Dios está haciendo en nuestra vida y lo que nosotros estamos aplicando cada día. Y empezamos. El primer punto es, Dios quiere nuestra obediencia. Y dice la palabra de Dios, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se observe, en que se obedezca, perdón, a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Qué palabra hermosa. Yo no sé de algún siervo de Dios que obedeciéndole haya fracasado. Y a Saúl, el primer rey de Israel, elegido por la gente, mas no por Dios, mientras obedecía a Dios, todo le iba muy bien y Dios no tomó represalias contra él. Fue él mismo que se autoeliminó, así como Dios nos dio la vida eterna a través de Jesús, nuestra obediencia debe ser eterna. Como les decía, mientras Saúl obedeció a Dios, todas las cosas marchaban bien. Pero parece que se le subieron los humos, hacer lo que él quería. Y eso pasa muchas veces en nosotros, me incluyo. A veces se nos suben los humos y queremos ya subirnos más de lo necesario y caemos de esa nube estrepitosamente. Y ahí es donde nos damos cuenta que solamente la obediencia a Dios es lo que nos va a dar resultados que realmente llenen nuestro espíritu y se puedan manifestar a los demás en hablar de lo maravilloso que es seguir a Cristo. No sigue adelante, no debemos desmayar. Entonces, no nos olvidemos que Dios quiere nuestra obediencia. La obediencia es más que nuestra fidelidad, porque cuando obedecemos a Dios, la fidelidad de Dios se manifiesta en nuestras vidas y esa fidelidad nosotros la manifestamos en obediencia, actores, en hacer lo mejor posible para con nuestra familia y en llevar siempre el mensaje vivo de lo que Dios es en vidas. Esa obediencia nos lleva a la aprobación de Dios. Y vamos a leer Proverbios 16:7, aprobación de Dios. Dice el versículo así: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
La aprobación de Dios es la desaprobación de los hombres. Sentir la aprobación de Dios nos garantiza una protección total. Eso no quiere decir que no tendremos problemas, tenemos muchos más, pero nada hará efecto si nosotros estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Lo más hermoso de esta promesa es que estaremos en paz con todos, así tengamos enemigos. ¿Saben ustedes que cuando estamos en paz con Dios, ni siquiera pensamos en que tenemos enemigos? Yo creo que ni se nos pasa por la cabeza tener enemigos, porque cuando servimos a Dios, agradándole en todo, eso nos permite mirar solamente a Jesús, mirar la grandeza de Dios. Y cuando vemos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, nuestros amigos, ahí vemos la creación de Dios. Entonces, Dios nos dice que amemos a todos por igual como Él nos amó. Entonces, la aprobación de Dios nos permite disfrutar de sus bendiciones. Y esas bendiciones las disfrutamos porque cuando vivimos en nuestras vidas la aprobación de Dios, eso es porque estamos oyendo la voz de Jesús. Y el tercer punto precisamente es oír a Jesús. Vamos a Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Es una promesa del Señor, es un pedido de Dios directamente para nosotros. A él oíd, a Jesús, su hijo, a él seguidle. Eso es tan hermoso poder recibir directamente del cielo, oír la voz de Dios que nos dice, a él oíd, a mi hijo, al que envié para que ustedes todos puedan ser salvos, al que sacrifiqué por ustedes, al que le di la espalda por ustedes, a ese mi hijo, seguidle y oídle. Y en esta oportunidad Pedro estaba tan emocionado viviendo en vivo y directo la transfiguración de Jesús. Pedro estaba tan alegre y yo creo que no era para menos. Yo creo que nosotros también, si hubiéramos estado en la situación de Pedro, estaríamos felices de ver a Jesús. Oye, qué bendición. ¿Y sabe qué es la transfiguración? Es un cambio de apariencia del Señor, de la forma mortal del cuerpo con el cual sufriría y moriría, a una forma glorificada con la cual resucitaría de entre los muertos. Pedro no se cambiaba por nadie. Imagínense oír la voz de Dios, ver a Moisés y Elías hablando con Jesús y uno expectando ahí ese momento glorioso de ver la gloria de Dios manifestada ahí, ver esa luz. ¡Qué, qué bendición! Yo creo que yo hubiera caído muerto. Yo creo que en ese momento, no sé qué hubiera pasado con mi vida, pero moriría feliz porque hubiera dicho, he visto la gloria de Dios. ¡Qué bendición! Es por eso que debemos obedecer el mandato de Dios. Oír la voz de Jesús nos librará de muchos dolores de cabeza. Oír la voz de Jesús nos librará de conflictos, de problemas. Oír la voz de Jesús nos librará de lo que dirán, porque no tendremos tiempo para escuchar lo que dicen los demás, porque oír la voz de Jesús nos permite centrarnos y alegrarnos y, sobre todo, aplicar a nuestra vida
en obediencia la voz de Jesús. Y Él nos dice que nos amemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros. El perdón es libertad total para nuestras vidas. Y no se trata de la persona a la cual le pidamos perdón. Se trata de nosotros. Porque si no perdonamos, nuestra vida se vuelve un caos. Por eso, oigamos la voz de Jesús y vivamos una vida que realmente pueda reflejar el amor de Él en nosotros. Entonces, obedecer es tener la aprobación de Dios. Cuando tenemos la aprobación de Dios, eso nos permite oír la voz de Jesús. Y cuando oímos la voz de Jesús, guardamos los mandamientos de Dios. Y el cuarto punto es guardar sus mandamientos. Y dice la palabra, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos, guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Guardar sus mandamientos es hacer las cosas que son agradables a Dios. Obedecer los dos mandamientos principales de amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es obedecer todos los mandamientos, es obedecer a Dios totalmente. Y obedecer a Dios sin cuestionar en nada. Esa obediencia nos da como resultado aprobación. Esa aprobación es a causa de oír y ser a Jesús. ¿Cómo no se va a sentir feliz Dios si hacemos las cosas que son agradables a Él? Nuestros padres terrenales, cuando hacemos cosas, cuando obedecemos, se sienten felices que no hayan qué hacer con nosotros. Y cuando le desobedecemos, se ponen muy tristes. Y a veces lloran en silencio, a veces en su habitación sin que nosotros los veamos, lloran. Porque la desobediencia daña las vidas. Es muy importante obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios, obedecemos a nuestros padres. Cuando obedecemos a Dios, cuando seguimos sus pisadas, cuando seguimos las pisadas de Jesús, es porque guardamos sus mandamientos. Y eso es lo que debemos hacer cada día. Debemos levantarnos y darle gracias a Dios por la vida, por un día de vida que nos da, porque la vida es bella. Y en la noche cuando nos acostamos, darle gracias por el día que hemos vivido. Y no importa cómo lo hayamos vivido, pero Dios nos da la alegría de poder regresar a nuestros hogares vivitos, siempre alegres y con la confianza plena en Él. Así que hermanos, reflexionemos y analicemos por qué nuestras vidas no experimentan un cambio. Tal vez no hemos perdonado, quizás nos preocupamos más del que dirán que de Dios. Te exhorto a que lo pienses y puedas pedir perdón a Dios y luego a tu prójimo. No te olvides que el perdón nos permite disfrutar de la vida con gozo y alegría siempre. No te olvides nunca que la vida abundante que vivimos no es vivir lleno de cosas materiales. Vivir la vida abundante es compartir el mensaje de Dios
a todos aquellos que necesitan. Dios nos da el discernimiento para saber qué es lo que necesitan. Eso es. Entonces, hermanos queridos, para terminar este mensaje, que espero y doy la gloria a Dios, que será de mucha bendición como lo ha sido para mí, porque primero el mensaje, siempre lo digo, es para mí y luego para ustedes. Por eso que con gozo y alegría puedo hablar de lo que Dios hace en nuestras vidas cada día. Y para terminar, quiero leer el Salmo 51, 16 y 17. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son al espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Entonces, analicemos y veamos si estamos en ese sentir, en ese nos habla este salmo. Este salmo que David, después que se llegó, que cometió el pecado, ese pecado con Betsabé. Entonces nosotros también, si estamos en una condición igual a la de David, pues arrodillémonos y digámosle, Señor, perdóname y haz de mí un siervo como tú quieras que yo sea. Amado Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad y por todos mis hermanos que han estado conmigo y vía Zoom. Gracias por nuestros pastores, gracias por la congregación. Y gracias, Padre, porque tu gracia se derrama sobre cada uno de nosotros y nos permite vivir la vida con gozo y alegría hoy, mañana y siempre. A ti sea la gloria, honra por siempre, en nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Pastor.